¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de la prueba de expresión e interacción oral en la tarea 5. ¿Ok? Acá en esta tarea vamos a hablar un poquito en español, pero ya no es como antes que son situaciones específicas, ¿no? Ni tampoco es respuestas a unas preguntas. En esta tarea 4, perdón, en esta tarea 5 vamos a hacer una especie de monólogo, ¿ok? Esta tarea se trata de preparar un monólogo sobre diferentes temas, ¿no? Un monólogo es que yo pueda hablar solo o sola durante algunos minutos explicando alguna cosa sobre algún tema o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, el nivel de suficiencia aquí va a ser del B2 al C1, ¿sí? Vamos a tener 2 minutos para preparar esa respuesta y vamos a poder hacer anotaciones. Ya les voy a mostrar cómo las vamos a poder hacer. Entonces, vamos a tener de 3 a 4 minutos para hacer toda la tarea y vamos a utilizar el mismo tema, o sea, las propuestas que nos van a hacer para hablar van a ser sobre el mismo tema que ya escogimos en la tarea 4. En las instrucciones nos van a dar 2 afirmaciones o proposiciones y tenemos que decir si estamos de acuerdo con esa presentación, con esa proposición o con esas afirmaciones, dando nuestra opinión. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Ellos nos dicen presentar su posición al respecto. ¿Qué es eso de presentar su posición? Para você falar si você concorda o no concorda, si você a favor, si es contrario. Eso es presentar tu posición, decir si estás de acuerdo o no. Vamos después a justificar esa presentación con argumentos y ejemplos. Tenemos que elaborar una opinión estructurada. Para eso vamos a utilizar los conectores que vimos ayer porque tenemos que estructurar nuestra respuesta. ¿Ok? Y por último vamos a hacer una conclusión dejando clara esa postura. ¿Ok? Bien. Muy bien. En los contenidos vamos a tener que preparar un monólogo. ¿Qué es eso de preparar un monólogo? Vamos a seguir las instrucciones, ¿ok? Y aquí este ejercicio es muy importante practicarlo en casa antes de ir al examen para no quedarnos en blanco cuando estamos en el examen, para que no dé un blanco ahí, ¿no? ¿Ok? Así que es bueno que durante el tiempo de preparación puedan hacer un esquema. Durante esos 2 minutos, preparar un esquema de cómo van a hacer sus respuestas. Y con esta preparación van a ir guiando su discurso, ¿ok? Pueden practicar cómo presentar su opinión sobre un tema, cómo justificarla, esa opinión, y poner ejemplos. Tenemos que practicar antes de ir al examen. La única forma de poder saber hacer los ejercicios a la hora del examen es haberlos hecho antes. Si no hacemos los ejercicios antes, por más que yo haya entendido perfectamente la explicación de la profesora y haya entendido perfectamente cómo se hace, hasta que no lo haga, propiamente dicho, no lo voy a saber hacer, ¿sí? Esto es como aprender a tocar un instrumento musical con un video de YouTube. Ustedes pueden ver el video de YouTube, pueden entender toda la teoría de cómo se hace, aprender a tocar el instrumento. Vamos a imaginar que es la batería, pam, 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 pam. Pero hasta el día que ustedes no se sienten delante de una batería a tocarla, hasta ese día no van a saber cómo se ejecuta ese instrumento, cómo se toca. Lo mismo pasa con los idiomas. Hasta que yo no empiezo a practicar y hablar, no va a pasar nada, ¿ok? Entonces, este curso les explica cómo hacer las cosas y ustedes tienen que empezar a practicar, a practicar, a practicar por su cuenta o con clases particulares también, ¿ok? Muy bien. Digo con clases particulares con otro profesor, pero ya tienen por lo menos esta explicación de base. Muy bien. Dentro de la evaluación nos van a pedir, nos van a exigir
saber cómo argumentar a favor o en contra de una afirmación y cómo utilizar los conectores. Muy importante lo que vimos ayer, utilizar los conectores, ¿ok? Y los organizadores de la información. ¿Por qué? Porque ellos son los que facilitan la comprensión y el seguimiento de mi discurso, ¿ok? Las palabras de transición son las que, o sea, marcadores discursivos, conectores, marcadores de tiempo, de referencia, de organización. Ellos son los que nos ayudan a darle fluidez a nuestro tema, ¿ok? A nuestro texto, ¿sí? Vale, muy bien. ¿Hay alguna duda aquí, alguna pregunta en esta parte? Muy bien, vamos a ver entonces cómo se nos va a presentar en la prueba. Primero nos van a dar un tiempito para escoger entre la opción 1 y la opción 2. Después, las dos opciones son, por ejemplo, eh, proposiciones o afirmaciones sobre el tema que veníamos tratando. Acá, en esta presentación, yo les coloqué el tema del reciclaje, ¿no? Tenemos que tener vocabulario, todo el vocabulario sobre el reciclaje para poder hacer este tema. Para cada tema tenemos que ver cuál es el nivel de vocabulario, si yo tengo vocabulario para hablar de ese tema o no. ¿Ok? Entonces tenemos que escoger una de las dos antes de que este tiempo se acabe, porque cuando este tiempo se acaba, ya la prueba escoge aleatoriamente por ustedes y probablemente puede escoger la que ustedes menos querían. Entonces es mejor que ustedes puedan tener el control sobre la prueba y sobre el tiempo de la prueba, ¿sí? ¿Ok? Cuando escogen su proposición, la van a tener aquí, ¿no? Por ejemplo, los alimentos transgénicos son la única opción para reducir el hambre en el mundo. En este caso, es sobre, perdón, los alimentos transgénicos, ¿no? Tengo que saber todo sobre los alimentos transgénicos. Después vamos a tener 2 minutos para preparar la tarea. Entonces, ustedes van a poder tomar notas. ¿Dónde van a tomar esas notas? Aquí, en esa cajita de texto. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo, estas son mis instrucciones, ¿verdad? Y yo tengo que responder estas instrucciones siguiendo el orden de las instrucciones. Esto es sumamente importante. ¿Sí? Sí, Cristiane, pregúnteme. Prof, essas anotações serão avaliadas também ou é só para termos da gente se localizar? No, solo para ustedes poder tener una guía a la hora de hablar. ¿Sí? Então, no caso, vai ser avaliado somente os áudios. Solo los audios. Ole aquí, no evaluable, no avaliable. ¿Sí? Entonces, yo voy a responder mis preguntas en este orden, ¿verdad? Primero tengo que presentar mi posición al respecto, luego tengo que justificarla, ¿ok? Con argumentos, con ejemplos, ejemplificarlo y concluir. Eso es lo que yo voy a hacer. Obviamente en 2 minutos yo no voy a poder escribir todo un monólogo, pero sí puedo hacer anotaciones. Y recuerda que estas anotaciones que vas a hacer acá, las tienes que hacer siguiendo el orden de las instrucciones, ¿ok? En español, porque si escribimos en portugués, vamos a hablar en portugués, entonces es mejor hacer las anotaciones en español, ¿sí? Y siguiendo el orden. Es muy importante seguir el orden de las instrucciones. No es que van a empezar por la conclusión, después van a presentar su posición, después van a colocar ejemplos. No puede ser una bagunza. No. Tiene que ser todo organizado y estructurado. Uno de los secretos de este examen son las respuestas organizadas. Una respuesta bien organizada, bien estructurada, como ellos lo piden, no como uno piensa que es, sino como ellos piden las respuestas, es una garantía de aprobación. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer nuestras anotaciones aquí y a la hora de hablar, a la hora de grabar, vamos a poder leer nuestras anotaciones, ¿ok? Y las instrucciones, por supuesto, ¿ok? Dentro de las anotaciones yo tengo que utilizar el mismo vocabulario que me es dado en el ejercicio, ¿sí? Recuerden utilizar palabras que ellos mismos utilicen como palabras claves.
O como las palabras que utilizábamos en el ejercicio de la tarea 4, que utilizábamos fragmentos de texto del texto de estímulo. Aquí también podemos utilizar fragmentos de texto de aquel texto de estímulo, lo que recordemos de ese texto, porque eso es parte de lo que es la interacción, ¿sí? Cuando nosotros podemos responderle al cielo con sus mismos términos, con los mismos, el mismo vocabulario y el mismo planteamiento que ellos nos están haciendo a nosotros en el ejercicio. ¿Ok? Muy bien, acá abajo vamos a tener el botón de grabar, ¿sí? Y vamos a tener hasta 3 minutos para grabar una respuesta. Aquí lo que les decía con la tarea 3, que lo repito con la tarea 4 y lo vuelvo a repetir con la tarea 5. No podemos grabar audios de 10 segundos, 15 segundos, no. Esto se llama el monólogo. Como mínimo tiene que ser 2 minutos o 2 minutos y medio para poder cubrir todas estas instrucciones, ¿ok? Presentar el tema, justificar con argumentos, ejemplificar, concluir, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un poco el vocabulario que vamos a utilizar, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos las instrucciones, ¿no? Que es, de nuevo, presentar su posición, justificarla con argumentos, colocar ejemplos, siempre es muy importante colocar ejemplos y concluir, ¿sí? Entonces, en la opción 1 nos dice, y hay que estudiar cada una de las palabras que nos están presentando allí para poder tener una idea de cómo voy a responder, ¿no? Hay que limitar el consumo y el empleo de combustibles, materiales y materiales no reciclables porque el ritmo actual es insostenible y destruirá al planeta. Es una afirmación, ¿no? Nosotros tenemos que decir si estamos de acuerdo o no con eso. Lo segundo, el reciclaje es la única solución al problema de la contaminación ambiental y del calentamiento global existente, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que ver cuál de las dos voy a escoger. Una generalmente es positivo y la otra, digo, para dar una respuesta positiva y la otra es para dar una respuesta negativa. Por ejemplo, cuando yo digo, el reciclaje es la única solución al problema de la contaminación ambiental y del calentamiento global, es bueno escoger este tipo de opiniones o de afirmaciones con las que no estamos de acuerdo, porque podemos utilizar los verbos en subjuntivo. Y recuerden que los verbos en subjuntivo me aumentan mucho el nivel en mi respuesta, ¿sí? Por ejemplo, si yo escojo la número 2 y digo, el reciclaje es la única solución al problema de la contaminación, yo puedo comenzar diciendo, no creo que sea la única solución. Ta, 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 ta. ¿Sí? Por ejemplo. Y ya ahí estamos utilizando el subjuntivo y tenemos que explicar por qué nosotros pensamos esto, ¿no? No creo que sea. ¿Sí? ¿Ok? También yo puedo decir, por ejemplo, no me parece que el reciclaje sea la única y empiezan a explicar toda su argumentación. ¿Sí? ¿Ok? Ahí estamos utilizando todo el vocabulario que hemos estado aprendiendo y que hemos utilizado sobre los temas. Y ustedes me dirán, Cari, pero yo no tengo vocabulario sobre el tema. Bueno, hay que leer, hay que ver los documentales que les dejé en la descripción del curso al principio, que les dejé unas recomendaciones, hay que ver muchos documentales, ¿sí? ¿Ok? Pero si escogemos, por ejemplo, la uno, que también es una posibilidad, yo puedo decir, sí, hay que limitar el consumo y empleo de combustibles, pero tengo que saber cuáles son los combustibles. Y de materiales no reciclables, entonces tengo que saber cuáles son los materiales no reciclables, ¿no? Porque el ritmo actual es insostenible, destruirá el planeta. Entonces yo tengo que decir si estoy de acuerdo con esa afirmación o no, ¿ok? Aquí lo importante es decir, ¿por qué? Lo que piensan, ¿por qué? Colocar ejemplos, ¿sí? Así es como va a funcionar esta respuesta. Bien, muy bien. Bueno,
¿Qué vamos a utilizar para organizar nuestra respuesta? Los organizadores del discurso, ¿sí? Esta tablita tenemos que aprenderla. Esta tablita la vimos en la clase anterior. ¿Cómo yo utilizo los conectores en cada uno de, eh, digamos, las formas de estructuración de mi respuesta, ¿sí? En primer lugar, en segundo lugar, esta me ayuda a estructurar los párrafos grandes, ¿no? Incluso la presentación y la conclusión, que son sumamente importantes, ¿ok? Si todavía tienen dudas o preguntas o algo que no haya quedado claro sobre esto, pueden volver a ver la clase de ayer y pueden también volver a ver el video que les dejé sobre los conectores, ¿ok? Muy bien. ¿Qué vamos a tener acá entonces? Vamos a tener vocabulario de opinión. ¿Cómo yo opino? A mi parecer o según mi parecer, puedo decir, por ejemplo, ¿sí? Desde mi punto de vista, no creo que el reciclaje sea la única opción, ¿sí? En mi opinión o en mi humilde opinión, a mi juicio, a mi modo de ver, me parece que, o no me parece que también, sí, puede ser negativo. Yo opino, yo pienso, yo creo que para mí son frases que puedo utilizar para iniciar una opinión, ¿sí? Podemos utilizar el me parece que con verbos en indicativo. Me parece que es buena idea lo de reutilizar los materiales, ¿sí? En el caso del reciclaje, pero esto aplica para cualquier tema. Creo que el reciclaje está sobrevalorado y que no es la única solución para mejorar el planeta, por ejemplo, ¿sí? En la parte de la negatividad no me parece que, ¿sí? No creo que, no pienso que, como son negativas, vamos a utilizar el subjuntivo, ¿sí? No me parece que el reciclaje sea la única solución a la contaminación. No creo que el planeta esté muriendo solo por la basura, porque la basura la podemos quitar, ¿sí? ¿Ok? Tenemos que estructurar bien estructurada esa respuesta utilizando estos vocabularios de, por ejemplo, el de opinión y el de los conectores, ¿sí? A ver, cuando se trata de mostrar acuerdo, ¿verdad? Aquí esto se parece cuando estábamos con me gusta, no me gusta, a mí también, no me gusta, a mí tampoco, ¿sí? Me gusta, a mí sí, no me gusta, a mí no, ¿sí? ¿Ok? Cuando vimos eso en la clase del verbo gustar. Entonces, para mostrar acuerdo con una afirmación, yo puedo decir, comparto esa opinión sobre, ¿sí? Comparto ese punto de vista acerca de, yo tampoco creo que, estoy de acuerdo con, estoy a favor de, a mí también me parece que, cuando no estoy de acuerdo digo, a mí tampoco, ¿no? Con una negativa. Sí, es verdad, pienso lo mismo. Yo también lo creo, ¿ok? Bien, esa va a ser la forma de nosotros mostrar un acuerdo con las opiniones que vemos por ahí, ¿sí? Otra forma, la de mostrar desacuerdo, cuando no estoy de acuerdo con nada. ¿Ok? Yo puedo decir, por ejemplo, no comparto esa opinión sobre, esperen ahí, me salto para acá. No comparto ese punto de vista acerca es sobre, ¿sí? No tiene nada que ver con perto. Es un conector. No estoy nada de acuerdo con, estoy en contra de, fíjense que utilizamos estoy en contra de, no utilizamos soy contraria, no, estoy en contra de, ¿ok? No estoy de acuerdo con, no es verdad, ¿sí? No pienso que, ¿ok? A mí no me parece que, ¿ok? No creo que sea, podemos utilizar un subjuntivo de ninguna manera, ¿sí?
no pienso lo mismo, ¿ok? Entonces, estas son diversas formas en las que podemos mostrar desacuerdo. Son frases que ya le muestran a mi interlocutor, a la persona que me está escuchando, mis intenciones comunicativas. Mi intención comunicativa aquí es mostrar desacuerdo, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver acá. Bueno, esto lo vimos un poquito ayer, no lo vamos a repetir tanto, pero podemos utilizar los mismos verbos de valoración y opinión, ¿sí? Creo que, pienso que, opino que, supongo que, imagino que, estoy seguro que y no dudo que. Cuando es así, cuando voy a utilizar el verbo de valoración y opinión en positivo, después vamos a tener el verbo de la acción principal en indicativo, ¿sí? ¿Ok? Creo que es bueno estudiar español. Pienso que está bien aprender español. Opino que está complicada la situación. Supongo que sí existe el calentamiento global. E imagino que es cierto, ¿verdad? Estoy seguro de que es verdad. ¿Ok? No dudo que tiene mucho valor, ¿sí? Entonces, así es como vamos a ir componiendo las frases. Después vamos colocando los demás, ¿sí? Pero si vamos a utilizar verbos de valoración y de opinión, pero en negativo, primero vamos a colocar la partícula de negación, luego el verbo de valoración y opinión, y por último la acción principal, pero en este caso la acción principal la vamos a colocar en subjuntivo, ¿sí? Por ejemplo, no, partícula de negación, no, creo que, aquí está nuestro verbo de valoración y opinión, sea, ¿ok? Verbo en subjuntivo. No creo que sea bueno estudiar español apurados y deprisa. ¿Sí? No pienso que esté bien aprender español de memoria. No opino que esté complicada la situación. No supongo que exista el calentamiento global. No imagino que sea cierto lo que dicen, ni porque aparecen las noticias. No estoy seguro de que sea verdad. ¿Sí? ¿Ok? Dudo que tenga. Esse dudo que tenga en duvido, duvido do portugués, ¿sí? Entonces vamos a seguir más o menos esta estructura para hacer opiniones, para configurar opiniones, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿cómo voy a hacer yo mis respuestas? ¿Cómo estructuro yo esta respuesta? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en la primera parte, acá, ¿sí? En presentar su posición, vamos a decir primero si estoy de acuerdo o no en una idea general, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer allí. Después vamos a justificar la posición con los argumentos, vamos a explicar por qué, vamos a hablar de lo que es positivo de esa situación, de lo que es negativo, vamos a opinar sobre ese tema, qué pensamos, ¿sí? Y recuerden que aquí podemos hablar en primera persona. Yo creo que, me parece que, pienso que, he notado, ¿sí? Que podemos utilizar todas las expresiones de opinión, ¿ok? Acá, por ejemplo, para colocar los ejemplos, podemos colocar ejemplos de situaciones posiblemente reales y cotidianas y expresar cómo se podrían o cómo cree uno que se podría mejorar las cosas. Cuando nos piden nuestra opinión acerca de algo, es bueno poder decir también, además de nuestra opinión, cómo pensamos que se podrían resolver mejor las cosas. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Qué creemos? ¿Sí? Es bueno porque eso aumenta el nivel y aumenta el valor del ejercicio y de la opinión. Ahora vamos a concluir dejando clara la postura inicial. Cuando nos dice que tenemos que dejar clara la postura inicial, es que vamos a ir cerrando, pero vamos a tener en cuenta esto de acá. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a hacer una idea de cierre, de resumen, de síntesis, pero siempre confirmando la postura inicial. ¿Ok? Siempre confirmando lo que dijimos al inicio. ¿Sí? ¿Ok? Es como una especie de círculo de razonamiento. ¿Sí? Vamos por aquí, comenzamos acá,
Vamos para la opinión, vamos a colocar ejemplos, concluimos y después vamos de nuevo a decir, por todo esto yo no estoy de acuerdo con que se diga que el reciclaje es la única solución, porque no es la única solución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Volvemos como al inicio, eso es lo que se llama un círculo de razonamiento. Muy bien, vamos a ver acá. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Entonces, y vamos a imaginar que de las dos opciones escogimos la opción 2, ¿sí? La que decía, el reciclaje es la única solución al problema de la contaminación ambiental y del calentamiento global existente. Ok, escogimos la opción 2. Entonces, vamos a presentar la posición respecto al tema, diciendo si estamos de acuerdo o no con la afirmación y una idea en general de lo que es el tema en la que explique en términos generales. Por ejemplo, yo digo, a mí no me parece que el reciclaje sea, ¿sí? Construimos frases con los verbos de valoración. A mí no me parece que el reciclaje sea la única solución al problema de la contaminación ambiental y del calentamiento global, porque pienso que hay otras formas de solucionar el problema. Ya está. Ya lo primero que hice aquí es esto, presentar mi posición con respecto a la afirmación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo yo justifico mi posición exponiendo argumentos. Aquí es muy importante, es lo que les decía en la clase de ayer. En la tarea 4 siempre tenemos que decir en todas las preguntas por qué y colocar ejemplos. Aquí también. Vamos a explicar el por qué. Vamos a hablar de lo positivo, de lo negativo, en la medida que sea posible, ¿no? Vamos a opinar sobre ese tema y ya sabemos que lo podemos hacer en primera persona, que no vamos a tener ningún problema, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. A ver, Joaquín, ¿quieres leer este texto, por favor? ¿Sí? Nuestros hábitos de consumo que nos dan la comunidad de usar y tirar lo que compramos, lo que genera la sobreproducción y el consumo excesivo, es innecesario además influyen en nuestra salud, la economía, el medio ambiente, incluso afecta nuestra cadena alimenticia y el agua que bebemos. Me parece que debemos tomar otras medidas para hacernos cargo, tales como promover economías sustentables y ecoeficientes. También es necesario un cambio cultural para exhibir a la industria del plástico que reduzcan su producción y que los envases y envolturas tengan un mercado de reciclaje. Asimismo, necesitamos campanhas para educar e sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir el consumo. Si nos organizarmos, haremos que los legisladores oigan nuestras propuestas y las de los ambientalistas, a fin de que los se sancionen leyes para que la gestión y prevención de los residuos sólidos. Muy bien. Entonces, acá estamos explicando por qué. Hablamos de lo negativo, ¿no? Influye en nuestra salud, en nuestra economía, el medio ambiente, afecta la cadena alimenticia, el agua que bebemos. Pero siempre hay esperanza, podemos hacernos cargo. Hacernos cargo es responsabilizarnos de eso. Como promover economías sustentables, un cambio cultural para exigir a la industria de plástico que reduzca la producción, que los mercados tengan, el reciclaje tenga un mercado también, ¿sí? Bueno, necesitamos campañas para educar, entonces siempre lo deben colocar en casi todos los temas porque es necesario y sensibilizar a la población. Si nos organizamos, haremos que los legisladores, las personas que hacen las leyes, ¿sí? Oigan nuestras propuestas y la de los ambientalistas a fin de que se sancionen leyes, ¿sí? Para la gestión y prevención de los residuos sólidos, ¿ok? Bien, entonces, esto que está acá
es un ejemplo de respuesta, no tiene por qué ser tan así, pero sí debe tener su estructura. Tenemos que utilizar verbos en subjuntivo que tengan, que oigan, ¿ok? Tenemos que utilizar los conectores, lo que, además, asimismo. El vocabulario de opinión me parece que debemos, ¿sí? Si nos organizamos, haremos, ta, 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 ta. Entonces, es un poco hacer en una respuesta todo lo que hemos venido aprendiendo paso por paso en este curso, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Palabra que no conocemos? ¿No? Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces el próximo, ¿sí? Vamos a colocar ejemplos. ¿Cómo yo voy a hacer mi ejemplificación? Bueno, vamos a hablar de ejemplos, pero vamos a tratar de esos ejemplos sean situaciones posiblemente reales y cotidianas del día a día, porque si son reales y son cotidianas, se sensibilizan más las personas a las que les dé la opinión, ¿sí? Y tenemos que expresar cómo crees que podríamos mejorar las cosas, hacer una especie de propuesta según lo que yo pienso. Yo pienso que podría ser esto y esto y esto beneficioso, o esto y lo otro, ta, 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 ta. ¿Sí? A ver, Alexia, ¿puedes leer el ejemplo acá de la respuesta? ¿Sí? Sim, Alexia. considero que cada um individualmente também pode cambiar seus hábitos. Por exemplo, as pessoas podem ajudar usando os meios de transporte público e a bicicleta. Também poderíamos consumir menos alimentos envoltos em plástico, usar boletas de acero para levar nuestra água e llevar bolsas de tela ao supermercado. Ok, muy bien. Considero que cada uno individualmente puede cambiar sus hábitos, ¿sí? Recuerden que al principio y en el texto de estímulo y en la primera pregunta de la tarea 4 nos hablaban de los hábitos de consumo. Entonces, ejemplo de cómo las personas pueden ayudar, utilizando el transporte público y no los carros particulares para no contaminar tanto el ambiente, ¿ok? O utilizar la bicicleta. También podríamos consumir menos alimentos envueltos en plásticos, ¿sí? Usar botellas de acero, que son las garrafinas Giasso para beber agua, ¿ok? Llevar bolsas de tela, que son las sacolas de tecido, al supermercado. En fin, estoy colocando ejemplos de cómo creo que podría mejorar las cosas y utilizar menos plástico y menos cosas que necesiten ser recicladas, ¿ok? Muy bien, y para concluir, vamos a hacer una idea de cierre, un resumen o una síntesis, sin repetir lo que ya dijimos, ¿ok? Y sin incluir ideas nuevas. Además, tenemos que confirmar nuestra postura inicial, ¿sí? ¿Por qué no podemos repetir lo que ya dijimos? Porque ya lo dijimos, ¿para qué lo vamos a repetir? Y porque estamos haciendo una síntesis. ¿Por qué no podemos incluir ideas nuevas? Porque ya no estamos, ya estamos cerrando. Ya cuando cerramos nuestras ideas, no podemos estar metiéndole ideas nuevas, porque eso afecta a la organización de la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, en suma, conector de conclusión. El calentamiento global, la contaminación ambiental, no solo tienen una causa, por ello tenemos más de una forma de solucionarlo. Por todo lo que he dicho, haciendo referencia a, ok, se ya follow, ¿sí? En la respuesta. No estoy de acuerdo con que el reciclaje sea la única solución a los problemas ambientales. Es urgente hacer algo, impulsar algunas propuestas o todas para salvar al planeta. ¿Ok? Muy bien. ¿Aquí hay alguna duda? ¿Alguna palabra que no conocemos? ¿No? Ok, entonces fíjense, si nosotros logramos decir todo esto, ¿sí? Hacemos nuestra presentación, justificamos, ejemplificamos,
y dejamos clara nuestra postura inicial, ya estamos cumpliendo con esta última tarea. ¿Ok? Esta tarea exige que seamos organizados a la hora de responder y que podamos aplicar todo lo que hemos aprendido de español hasta ahora, ¿sí? Lo que hemos hecho en los ejercicios y todo lo demás. ¿Ok? Ya vamos a hacer el ejercicio. Pero para terminar, quiero decirles qué es lo que se va a evaluar en esta prueba oral. Lo primero, el cumplimiento de la tarea, ¿sí? Que se puedan seguir las instrucciones y cumplirse punto por punto en el orden en el que aparece, ¿sí? Además, nos van a evaluar la cohesión del texto oral, el uso de los conectores que vimos ayer, y, pero, porque, por eso, también, entonces, así, además, aunque, sin embargo, a pesar de los organizadores de información, primero, luego, después, para empezar, finalmente, por otra parte, en primer lugar, en segundo lugar, etcétera, ¿no? Esos son los organizadores de la información. Los marcadores, que los marcadores pueden ser de tiempo, como ahora, el mes pasado, hace 5 meses, o pueden ser también marcadores de referencia, como por ejemplo, en cuanto a, por lo que concierne a, ¿ok? Los deícticos, las palabras de transición y todos los elementos que hagan inteligible y entendible mi texto, que le den contexto, no solamente, digamos, al texto como estructuración, sino a mi discurso, ¿no? Otra de las cosas es el alcance del vocabulario, ¿sí? ¿Qué pasa con el alcance del vocabulario? Cada tarea tiene un nivel de vocabulario que va aumentando progresivamente. Yo no voy a utilizar en la tarea 5 el monólogo para hablar de un problema del medio ambiente, por ejemplo, el mismo vocabulario que utilizaba en la tarea 1 para presentarme, para dar mi información personal. No, porque son niveles de el español, entonces va aumentando. Mientras va avanzando la prueba, va aumentando el nivel, ¿sí? Al principio tenemos que hablar de nuestra información personal. A1, A2, B1. ¿Ok? Después tenemos que describir una imagen. Ya ahí sería B1, B2. Después tenemos que hablar en situaciones sociales. Ahí tenemos B1, B2. Después tenemos que responder unas preguntas de opinión con un texto de estímulo y un montón de cosas. B2, C1. Y en esta última tarea que acabamos de ver hoy, tenemos que dar nuestra opinión sostenida durante por lo menos 2 minutos y medio, sin interrupciones y dicha claramente. Y ese ya es nivel B2, C1, que es lo máximo que evalúa el cielo. ¿Ok? Entonces, la forma de expresarnos tiene que ser adecuada para cada tarea, para la situación de la tarea. Cada tarea va a tener un lenguaje diferente. Entonces, tenemos que ajustar el lenguaje a cada una de esas tareas. Y por último, pero no menos importante, nos van a evaluar sobre el uso del idioma. ¿Ok? Que la pronunciación y todo este tipo de cosas sean claras, correctas. Es sumamente importante que podamos pronunciar todo claramente en español. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿No? Bueno, les voy a hacer algunas recomendaciones. ¿Sí? ¿Ok? Primero, conozcan el funcionamiento del sistema. Yo acá los ayudé un poco con el simulador, pero ese link los tienen ahí en el Classroom y les va a quedar. Conozcan dónde está el botón de grabar, el botón de terminar. Y recuerden que tenemos que gestionar el tiempo durante toda la prueba, ¿sí? Tener nosotros el control sobre el tiempo de la prueba y no que la prueba tenga el control sobre nosotros, porque ahí quedamos nerviosos y no sabemos qué hacer. Nosotros tenemos que ir con mucha seguridad al día de la prueba, sabiendo lo que nos espera, sabiendo lo que vamos a hacer y estar muy atentos a estar nosotros más adelantados a la presión del tiempo. Sí, es muy importante gestionar bien el tiempo. También es bueno, y para eso están los cursos como estos, conocer las instrucciones antes de ir para la prueba, ¿sí? ¿Ok? Es importante para asegurar que comprendes las preguntas
y no emplear tiempo conociéndolas, ¿no? Sino que ya yo sé que en la pregunta 1 voy a hacer esto, ya sé que en la pregunta 2 esto, ya sé que eso es de la tarea 1, ya sé que de la tarea 2 no voy a hacer esto, pero sí voy a hacer esto. Tengo que conocer bien las instrucciones, ¿sí? Y por último, practica mucho, sobre todo vocabulario frecuente en situaciones sociales, para dar opiniones, para decir lo que piensas, explicarlo, para concordar, para estar en contra de afirmaciones y de respuestas. Porque esto es lo que nos va a ayudar a hacer un buen monólogo y a responder muy bien las preguntas de la tarea 4 y a poder hacer una buena explicación en la tarea 3, que es la del lenguaje social. ¿Sí? Muy bien, entonces con esto dejamos estas explicaciones hasta acá y después les voy a explicar cómo vamos a hacer los ejercicios de las tareas 4 y 5. ¿Ok? Entonces, bien, la tarea 4 está acá. ¿Sí? Bueno, tenemos toda la explicación, pero tenemos la tarea, ¿verdad? Y dentro de la tarea vamos a tener el texto de estímulo y algunas preguntas que vamos a escuchar ahora con el audio. ¿Sí? ¿Ok? Los audios de las preguntas están aquí. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. ¿Ok? Y además tenemos un material de apoyo que nos va a servir para, bueno, pues ver todo esto. ¿Ok? Vamos a tener, por ejemplo, también la tarea 5. Acá está todo el material de lo que yo les acabo de explicar. Perfecto. Y aquí está la tarea 5. La tarea 5 les hace dos proposiciones, la opción 1 y la opción 2, sobre el consumo de plásticos, que es lo que vale para esta tarea, ¿sí? Y bueno, tenemos material de apoyo también para hacerlo y el link del Vocaro, porque en estas tareas tenemos que dejar nuestro audio grabado. Yo solo voy a revisar los audios, pero ustedes pueden hacer sus anotaciones y todo lo demás, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en estas dos. Ahora, yo les recomiendo a todos revisar el material que está de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, los textos, el mar de plástico y el hongo capaz de alimentarse de plástico. Estos dos videos que tienen que ver con la contaminación plástica en los mares. ¿Y para qué va a ser ese material de apoyo? Para ganar vocabulario, para aprender un poquito más sobre este tema, ¿sí? Si no tenemos vocabulario, esta es la manera de aprender sobre el vocabulario, ¿ok? ¿Cómo vamos a ganar vocabulario? Bueno, vamos a hacer eso, ver los materiales de apoyo y además, no solo para este tema, sino para todos los demás temas. Fíjense que acá en la parte del cielo en general, ¿sí? Yo les dejo los temas del cielo, ¿sí? ¿Ok? Aquí tenemos una lista, no es una lista completa, no son todos los temas, hay muchos más, pero son temas de referencia que ustedes pueden ver que pueden aparecer en el cielo. ¿Ok? Generalmente son temas de actualidad, son temas que no son nada políticos, no van a tener que ver con religión ni con política, para que no sean polémicos, perdón. ¿Ok? Entonces, son temas sobre todo de actualidad. Internet, compras, relaciones entre las personas, estereotipos, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. De eso es de lo que va el examen. Pero, además de todo lo que ya hemos visto en las informaciones generales, bueno, en esta parte no, que esta es la información general del curso, sino más abajo en las recomendaciones, yo les dejé varios canales de YouTube y les dejé National Geographic, W Documental, Netflix, series, Netflix películas, Greenpeace, Argentina, noticias en vivo y la radio. Todas estas son herramientas audiovisuales que les van a servir a ustedes para mejorar la escucha y que les van a servir además para trabajar con todo el vocabulario que tenga que ver con cada tema en específico. ¿Sí? Entonces les recomiendo volver a las recomendaciones y revisar todo esto para ganar vocabulario sobre el tema. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien.